Continuamos en el living, tenemos el gusto de recibir a Mariana Pomies, directora de Cifra. Gracias por acompañarnos, un gusto recibirte, Mariana. Por favor, un placer estar esta tarde con ustedes. Bueno, estaremos hablando obviamente de lo que está pasando a nivel político. Recién lo decía Domenech, a su entender, una crisis política sin precedentes, al menos desde la vuelta de la democracia. Desde la oposición se habla de una crisis institucional. ¿Qué análisis haces en un principio? Bueno, yo creo que es una crisis política, una crisis de gobierno. No sé si es una crisis institucional, no me animo. Eso implica ver que las instituciones tienen algún peligro o que se está vulnerando. Creo que estamos en el medio del ojo de la tormenta, con lo cual es difícil ver si las instituciones se están quedando afectadas. Política es clara, ¿sí? Y para la gente es lo mismo. ¿Sí? O sea, es una crisis política. Si es institucional, si afecta a las instituciones, yo creo que es muy importante que la justicia se mantenga en su independencia y aflojarle un poco a las críticas a la justicia, porque eso sí daña a las instituciones, la credibilidad en la justicia. Pero eso yo creo que es un trabajo de todos, de cuidarlo y de proteger esa independencia y muchas veces nos pasa que los fallos pueden no gustarnos, pero si se ajustan a derecho, lo importante es eso, ¿no? Entonces, creo que por ahí podría peligrar. Y después un poco el tema de los roles. Se habla de roles que no son, que no están establecidos por ley, que desempeñan papeles, como puede ser el asesor en comunicación del gobierno. Bueno, yo no creo que estemos en un momento en que eso dañe la institucionalidad. Hay que ver, también uno ahora lo que empieza a sentir es que puede aparecer más información, que no tenemos toda la información. Y el alcance de hasta dónde puede llegar no lo sabemos. Tampoco se sabe. Pero la eventualidad de un juicio político, la instalación de un juicio político, podría llegar a afectar las instituciones. Sin duda, y pero ahí yo sí se no podría... creo que estemos cerca de un juicio político. Bueno, no sé qué piensa Cabildo, pero me parece que el presidente del Frente Amplio dijo que no estaban pensando en un juicio político, ¿no? No, es que habría sido más duro Cabildo en ese aspecto que sí, sí, por eso. No creo. Sí es cierto que Cabildo ha manifestado su preocupación por el tema y que también es el momento del resto de los partidos de la coalición de marcar su diferencia. Claro. Eso yo lo venimos diciendo. Si quieren crecer en intención de votos, si quieren mantener su caudal de votos, tienen que marcar su diferencia. O sea, que tiene que ver con una estrategia electoral. Claro, no sé si la estrategia llega hasta el punto de plantear un juicio político. Capaz que ellos consideran que es oportuno y encuentran incluso que legalmente se debería hacer, no lo sé. Claro, claro, ¿no? Se entiende, sí. Pero sí está claro que tenemos que prever que el resto de los socios de la coalición van a tener que marcar sus posturas con diferencias respecto al gobierno, en esto y en todos los temas que vengan de acá en adelante. Sí, claro, el distanciarse de los problemas para que no hagan olas y que se mantenga esa estabilidad. Porque y que está los claro votantes... que dentro de la coalición la mayoría de los votantes son del Partido Nacional. Y también está claro que hay gente que dice, ¿para qué voy a votar un partido chico? La tentación de votar al grande del grupo es muy grande. Sí, además, hay que marcar sus matices. Si no me equivoco, en la última intención de voto hubo una baja por parte de los votantes de Cabildo Abierto, ¿no? Sí, sí, están lejos tanto los votantes del Partido Colorado como de Cabildo Abierto de su votación de las últimas elecciones. Y por lo menos retener su caudal de votos tiene que ser el desafío, además de crecer, ¿no? Pero... En Argentina se habla mucho de que ciertos capítulos políticos pueden tener más o menos tracción, se usa esa palabra. En este caso en particular, en este episodio político que termina descabezando 2 ministerios, ¿sentís que pueda llegar a tener una atracción negativa o positiva para cada uno de los participantes? Es decir, ¿puede tener una influencia importante en el electorado? A ver, yo creo que una influencia positiva en el gobierno no va a tener. Bueno, sí, claro. No, bueno, pero puede... Ahora, negativa, bueno, podría salir fortalecido si se resolviera, claro, muy bien. Yo creo que el mejor escenario para el gobierno es empatar, ¿no? Es como lo... Sí. Sí, no puedo saber hasta qué punto lo puede dañar porque estamos en el medio de la discusión. Porque yo todavía no he medido cuánto registra la gente de todo esto, cuánto entiende. Claro. A veces nos encontramos con un montón de votantes que no saben ni quién es Bustillo, ni saben quién es Maciel, ni saben quién es Carolina H.
Heber sí, es Sí. de los más conocidos. Ahora, para tener como un precedente, ya han ocurrido en este gobierno algunos episodios que han generado gran impacto a nivel público. Estamos hablando de la situación que se vivió en torno a Astesiano, mismo lo de Penades. Eso, al menos como para entender cómo es que funciona el electorado, ¿ya ha impactado o no? A ver, yo creo que lo que ha tenido todo eso es un efecto un poco acumulativo, ¿no? O sea, particularmente en sí mismo ninguno de estos hechos ha afectado, no ha bajado significativamente ni la evaluación positiva de gestión del presidente, Sí. ni sus simpatías personales, ni tampoco drásticamente la intención de voto hacia la coalición. Con lo cual, no ha impactado. El tema es que estas cosas, en política, lo que suele pasar es un efecto de acumulación. Y llega un punto que los comodines con los que tenías ya te dejan de funcionar. Y a veces es por un hecho tal vez menos importante que los anteriores que no impactaron. Claro. En política pasa eso, la gente tiene mucha resistencia, sobre todo si considera que el gobierno tenía cartas a su favor, porque la gestión de la pandemia había sido muy bien evaluada, porque la economía, no sé, si bien había tenido su impacto negativo, no había sido tan negativo como en otros lados. Entonces eso le dejaba como cartas a favor y le daba posibilidad de tener pequeños errores. Desde el punto de vista de la opinión pública, capaz que eran terribles errores, pero para la percepción no eran tan grandes. Claro. Ahora, cuando se te acaban los comodines o esas posibilidades que tenés, es indescifrable en la opinión pública. A veces termina saltando por cosas mucho menores y ahí se ve el impacto. Entonces, hay que ver si esto es la gota que desbordó el vaso o no. Sí, y te pregunto para el otro lado, que tiene que ver con inauguraciones y las consideraciones positivas alrededor de eso. Hoy se inaugura el Hospital del Cerro, una de las tantas promesas de campaña, ¿no?, que se hicieron en su momento, que se termina concretando. ¿Cuánto impacta este tipo de noticias que tienen esa connotación más positiva que pesimista, ¿no? Sí, o compensa un poco, también No como sé cómo, estrategia. realmente es una pregunta que Sí. me surgió porque no sé cómo puede llegar a influir. En general, por ejemplo, las sí. noticias buenas terminan impactando menos que las noticias malas. Sin duda. Pero capaz que... Pero hasta ahora las noticias malas no han tenido tampoco un impacto muy significativo. Entonces, yo creo que habría que esperar a ver qué pasa Claro, después de hoy, sí, ¿no? sí. Sin duda, no es un hecho menor la inauguración de un hospital en el Cerro, en un lugar donde el Partido Nacional no es fuerte también, donde la coalición no es fuerte, es más bien el bastión del Frente Amplio, ¿no? Toda esa zona, con lo cual debería ser algo impactante. Ahora, no tengo claro cuánto va a traccionar, compensar lo otro, ni tampoco cuánto daño le está haciendo el gobierno esto, porque estamos en el medio, esto no terminó. Sí, 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 Yo creo que fue bueno el intento del presidente del sábado de noche, decir, bueno, borrón y cuenta nueva, sacamos a todos y empezamos de nuevo. No sé si la gente lo va a registrar así. Él hace su intento. Hay que ver si eso le funciona. Ahora, ¿qué tanto le sirve, por ejemplo, a la coalición, pensando también en las próximas elecciones, o sobre todo al Partido Nacional, asociarse con un cabildo abierto que ha puesto todo el tiempo palos en la rueda a esta administración, o ha sido el más crítico, ¿no? La coalición no es una asociación de afinidades, es una necesidad de un sector Sí. Para llegar al gobierno. Y está claro que hay diferencias entre todos los actores, ¿no? El gobierno necesita para que la coalición vuelva a ganar que todos sus socios estén fortalecidos. Y si para Cabildo la forma de fortalecerse es marcar diferencias, el gobierno estratégicamente lo debería tolerar y Claro. obviamente que no lo va a promover, pero dejar que corra estratégicamente. Bien. Que le guste o no le guste es otro tema, pero Sí, para sí. ganar necesita a sus socios fuertes. Bien. Porque si los votantes de los socios ya no eligieron la vez pasada el Partido Nacional por algunas diferencias, el riesgo es que vayan o al Frente Amplio o vaya a saber a dónde. Sí, sí, sí. Hoy por hoy la mayor intención de voto las tiene el Frente Amplio. Sí, pero tampoco es una ventaja, tienen la mayor intención de voto, nosotros terminamos justo antes del sábado la última encuesta, con lo cual no vamos a registrar esto y no hemos visto todavía sus resultados, pero hasta te diría, hasta ese evento no suele haber grandes cambios de intención de voto cerca de fin de año. La gente ya está pensando en las vacaciones. Eso es otra cosa también que ayuda al gobierno.
El los momento. grandes escándalos, si cerca de fin de año, se registran mucho menos que si fueran en agosto. Ya. ¿Sí? Porque ya empezamos a pensar en las vacaciones, porque la gente se preocupa de su vida cotidiana, de sus cansancios, de sus descansos, de sus Sí. problemas cotidianos. Y esa es la principal preocupación. Entonces, cuanto más se dilate esto hacia el verano, menos impacto va a tener. Y yendo un poco precisamente a la conferencia del sábado, ¿cómo la viste? ¿Qué te pareció? Políticamente, comunicacionalmente, la decisión también de salir, un poco todo. A ver, creo que fue bueno para el presidente no estar en el momento que saltó todo porque le dio un tiempo más para resolver, para no salir al grito, con no Sí. cobrar al grito. Creo que estuvo bien que cuando él llegara primero se reuniera con los distintos actores, hablar con sus socios de la coalición, con el Frente Amplio, eso es bueno. Él ha sido siempre muy inteligente en el manejo de esos recursos. Creo que había muchas expectativas en esa conferencia y tal vez fue demasiado breve o con demasiado poco contenido para las expectativas que había. Sí. Porque claro, acá estábamos todos esperando hace 3 días a ver, ¿no? Exacto. Y También ese paso del tiempo que Claro. le Y sirvió. quedaron algunas preguntas de sin juego en responder contra. también. ¿no? exactamente. Sí, creo que fueron menos preguntas de las Sí, fueron habituales. 4 Cuatro y- son y- 6. son seis. Y creo que además era esperable que en un momento así hubiera más deseos de los periodistas de formular preguntas. No era cualquier conferencia de prensa, ¿no? Hacía 3 días que todo el mundo venía hablando del tema y había un montón de cuestionamientos, ¿no? Entonces creo que así como lo otro fueron aciertos, a ver, para él, cuanto menos le pregunten mejor, pero a la larga no, porque si lo que queda es no nos dejaron hacer preguntas, tampoco es tan buena esa estrategia Claro. de que no me pregunte para no quedar en blanco. Exacto. Y el hecho de salir a hablar también. Claro, él siempre en eso Si vos ha salís sido- a hablar, a aclarar y termina generando, quedando por sentado que quedaron más dudas que certezas, Claro, también es... cuando su estrategia histórica ha sido siempre hablar, porque él da esas conferencias, Sí, pero sí. también responde cada vez que un periodista se le acerca en cualquier sí, lado. sí, sí. Tal cual. Es una persona que está presente en muchísimos eventos públicos y que él se expone positivamente a las preguntas, ¿no? Sí. Entonces, no es una persona que no responda a preguntas como hemos tenido en otra época. en otras historias. Lo cierto es que fueron pocas. Tal vez las preguntas no fueron las más acertadas. Creo que con el diario del lunes, ¿no? Uno lee a los periodistas y dice, y no le preguntaron esto, y no le preguntaron lo otro. Bueno, había que elegir qué preguntar, ¿no? Había preguntas interesantes que yo no soy periodista, pero me hubiera gustado hacerle Sí. frente a eso que dijo. Yo creo que fue demasiado breve, dio muy poca información. Tal vez consideró estratégicamente que eso era lo que tenía que hacer. Lo que está claro es que no cerró el tema como él intentó hacer al Sí. final. Que es lógico, es lo que iba a tratar de hacer. Claro. Podría haber sido más exitoso, pues yo creo que el tema no se cerró, porque además el tema está en la justicia, entonces tampoco depende que él lo pueda cerrar así como así. Claro. Sí, hubo- políticamente tampoco lo van a tampoco, dejar sí. cerrar. Entonces, es difícil. Sí, sí. Como que hubo un afán desde un principio de cuidar la institución, ¿no? Que creo que fue la estrategia que utilizó al reunirse con los diferentes actores políticos. Y eso ¿no? es muy bueno y ha sido característico de él. Él es un hombre que siempre ha intentado dialogar con todos y plantear las cosas como lo más abierto posible. El tema es que es un tema complejo, que tiene demasiadas puntas, porque estamos hablando el más importante es cómo se le dio el pasaporte a un narcotraficante, que ese es el de fondo más Sí, sí. grave, Ese ¿no? sí, ¿Por qué, es el no? origen y del sobre problema, todo claro. es el cómo y el por qué. Y el porqué. Sobre Claro. todo el por qué. Sí, sí, porque las dos cosas fueron atípicas, ¿no? Cuando, bueno, él dice, no había otra solución y cada vez aparecen más voces que dicen que sí Que había había otras alternativas. Mm. Y tal vez lo más genuino es decir, sí, había otras y nosotros consideramos, a veces reconocer el error es la mejor defensa, ¿no? Frente a otras alternativas, Claro. tal vez pensamos que esta era la menos Porque mala. comienzan a surgir otro tipo de suspicacias que son Ese es lo que hay que mucho más evitar y yo creo peligrosas, que todo el sistema político tiene que, en eso sí, unirse de defender la credibilidad y la transparencia del sistema político y tratar de demostrar
algo que uno debería ser obvio, que es que el narcotráfico no está metido en el poder. Queremos creer que no, pero tampoco... Yo quiero creer que no. Pero también está bueno ir a fondo con el tema y saberlo, ¿no? Si sí claro, o si es no. que ahí Sí. está la investigación penal. Es la que va a discernir si efectivamente en el procedimiento de este otorgamiento hubo una influencia o no. Sí, sí, Porque o un claramente lo que va a definir la justicia es si hubo o no irregularidades a la hora de dar ese Sí, pasaporte. hay como muchos caminos. Sí, Ese sí. es uno y otro Después lo que es el surge también de ocultamiento los de información que Exacto. puede haber habido en las declaraciones. Sí, sí. Ese es otro camino también, Esa es ¿no? otra lista. Entonces yo creo que hay muchos... Pero en cuanto al cómo y el por qué se le dio Sí. un pasaporte, que decíamos, es como el origen del problema, lo que termina generándose después, bueno, ahí hay como la certeza, o por lo menos si uno confía en la justicia, la certeza de que eso va a definirse ahí. Después está todo el otro. Y que además la definición nos deje tranquilos a todos. Sí. Porque Sí, si claro. a veces la justicia no puede probar las cosas. Y entonces dice, bueno, no logró probarlo, pero Salchido. yo creo que todos deberían trabajar desde su lugar para que todos nos quedemos tranquilos de que efectivamente no hay influencias del narcotráfico en las decisiones de gobierno. Bien. Mariana, hablábamos un poco del escenario político de cara a las próximas elecciones. La última encuesta señaló que hubo una baja tanto en Cabildo Abierto como en el Partido Colorado. En el Partido Colorado hay una falta de liderazgo, independientemente de que ahora aparece la figura de Robert Silva. ¿Qué se puede esperar, ¿no? Dentro de lo que son los integrantes de la coalición de gobierno? Y por otro lado tenemos ahí dos figuras bien fuertes de lo que es el Frente Amplio, ¿no? Yamandu Orsi, Carolina Cose. A ver, yo creo que se están definiendo los candidatos de la coalición de gobierno de cara a las internas de cada partido. En el Partido Colorado aparecieron varios. Vos mencionaste a Robert está Silva. Gurméndez también, sí. Está Gurméndez, está Subía, está Costa y Lara. Bueno, Ojeda. Hablo de repente de los más conocidos, capaz, ¿no? Sí. En eso Robert Silva es de los más conocidos. Pero Subía también, vamos a ver qué nos da la última medición que acabamos de terminar, pero está ahí. Creo que igual el Partido Colorado no ha logrado una figura todavía de la fuerza que tuvo en su momento o Bordaberry o Talvi, ¿no? Está a tiempo de fortalecer alguna de sus figuras, pero si quiere alcanzar el nivel de votación que tuvo en la última elección, tiene que construir esos liderazgos, ¿no? Cabildo está claro quiénes van a ser sus candidatos, el Partido Nacional se va cerrando un poco, porque en algún momento se habló de si Beatriz Argimón iba a ser candidata o no, Sí. si se va cerrando, pero la tiene difícil en el sentido que los candidatos del Partido Nacional, algunos tienen su doble rol de gobierno y de seguir trabajando en esa línea, porque además lo que tiene que demostrar la coalición es que van a gobernar hasta el último día y todavía con la pandemia les ha pasado que se le atrasaron reformas que están en camino y que necesitan fortalecer porque van a ser sus elementos de campaña para la próxima, Claro. la reforma de la educación, la reforma de la seguridad social, obra pública, son cosas que no se pueden descuidar de cara a la elección. Entonces eso los pone como en una dificultad importante. Todo esto para explicar que es difícil también para la coalición hacer campaña sobre todo para ese grupo de gente más alejada de la política que al final termina votando y que termina votando con información a veces parcial. Y dentro de lo que es el Frente Amplio, ¿quién consideras que finalmente será el candidato, ¿no? Estamos hablando de dos figuras importantes, eso ¿no? lo va a dirimir la interna. hablo Nosotros un poco vemos de por la ahora, intención. claro, vemos por ahora a Orsi por encima de Carolina Cose y como más fuerte. Y además vemos en Orsi un candidato que tiene una particularidad, es que tiene un nivel de simpatía muy alto en general en el país, con lo cual lo posiciona bien, incluso en el interior, ¿no? Es de las figuras más populares y eso le favorece en esta carrera que está jugando con Carolina Cose. Por ahora vemos al Frente Amplio, ¿qué es lo que suele pasar? Como en una mejor posición, porque es más fácil ser oposición que ser gobierno. Y al mismo tiempo, el Frente Amplio tiene la característica de que Fernando Pereira es el presidente del Frente Amplio y al mismo tiempo un referente dentro de lo que es el partido,
tiene la posibilidad de unificar el discurso en Fernando Pereira. La coalición, al no tener ese referente, quizá el referente es el presidente de la República, que no puede hacer política partidaria, está como más esparcido en el Sí, pero tienen espectro también político. una figura muy popular. Creo que el presidente no puede hacer campaña, pero de alguna manera Se puede utilizar está para... presente, sí, y se va a utilizar. Y tal vez, yo no sé, ahora ya no se está haciendo mucha fuerza, pero el plebiscito del tema de la reforma de jubilación sí le permite entrar por el costado a la campaña, y eso puede ser, porque es una figura que indefectiblemente van a tener que evocar Sin porque duda. es muy popular. Fernando Pereira es el presidente que unifica los discursos, pero no tiene el nivel de popularidad que tiene, por ejemplo, Orsi. Entonces, Bien. está bien, tiene esa posibilidad de distribuir, pero no es el candidato sí. no es la figura más popular dentro del frente. Bien. Bueno, Mariana, se viene un tiempo de mucho trabajo para ti ahora, Sí. este próximo año, ¿verdad? Sí, y vamos a ver cómo termina esto, porque puede ser que no tengamos ni descanso, Claro. que Claro, sigamos que en ¿Cuándo todo esto. sigue presentan la largo. encuesta? ¿Tienen fecha ya para presentar? En un par de semanas vamos a Par de estar semanas. presentando algunos datos. Sí. Bien, buenísimo. Impecable. Gracias por acompañarnos, un gusto Por recibirte favor, como siempre. gracias por la invitación.